No es cierto que los apagones de Texas se deben al congelamiento de las turbinas de viento. El gobernador de Texas, Greg Abbott, responsabilizó erróneamente a fallas en las energías renovables, que son alimentadas del viento y el sol, de la crisis de electricidad en el estado, producto de la tormenta invernal de estos días. Las fallas en la electricidad y los apagones que todavía se mantienen en Texas durante la tormenta invernal no se debieron a un fallo de la energía renovable que se nutre del viento y el sol, sino sobre todo a la congelación de instrumentos en plantas de energías no renovables, como el gas natural, el carbón e incluso instalaciones nucleares. Sí se helaron unas turbinas de viento y eso es una parte del problema, pero no su principal causa. La mayoría de las fallas se explican también por una capacidad insuficiente de las plantas de gas natural para funcionar con las temperaturas invernales extremas. El gobernador republicano del estado de Texas, Greg Abbott, dijo la noche del 16 de febrero en el programa Hannity de Fox News que los cortes de electricidad en Texas muestran cómo el Green New Deal, una resolución del Congreso propuesta por demócratas en 2019, sería un acuerdo mortal para Estados Unidos, y agregó que las energías que dependen del viento y el sol se apagaron, que en su conjunto representan más del 10% de la red eléctrica del estado, y que eso empuja a Texas a una situación en la que hay carencia de energía en todo el estado. Pero la mayoría de la energía que se apagó y que todavía tarda en restablecerse proviene de fuentes no renovables, de combustibles fósiles como el gas, el carbón y también las plantas nucleares, de acuerdo con Dan Woodfin, director senior de ERCOT, que maneja el 90% del flujo de electricidad de ese estado. Su argumento lo refuerzan notas de prensa que esa organización ha difundido durante los días de la tormenta. Expertos en energía e ingeniería consultados por medios estadounidenses y verificaciones de datos y hechos, y el propio gobernador Abbott había informado en un tuit del 15 de febrero que la capacidad de generación de algunas compañías se había congelado y que eso incluía plantas de gas y carbón. Por otro lado, el Green New Deal, el Gran Acuerdo Verde, no está vigente en Texas ni en el resto de Estados Unidos, ni es una resolución vinculante, es decir, su cumplimiento no es obligatorio. Si llegara a aprobarse, no se convertiría en ley. Es una propuesta de resolución que introdujeron en el Congreso la representante demócrata Alexandra Ocasio-Cortez y el senador de ese partido, Edward J. Markey, en 2019. Y que sea un acuerdo mortal para Estados Unidos no es algo verificable ahora, porque no es una norma vigente. Esta es, traducida, la afirmación textual del gobernador Greg Abbott a la que hacemos referencia. Esto, los apagones y el racionamiento de la electricidad muestra cómo el Green New Deal sería un acuerdo mortal para Estados Unidos. Texas está bendecido con múltiples fuentes de energía como el gas natural y el petróleo, y la energía nuclear, además de la energía solar y la energía del viento. Nuestro viento y nuestro solar, fuentes de energía, se apagaron y en conjunto representaron más del 10% de nuestra red eléctrica y empuja a Texas a una situación en la que hay carencia de energía en todo el estado, que era energía que se repartía por esa organización ERCOT de la que hablabas. Como resultado, esto demuestra que los combustibles fósiles son necesarios para el estado de Texas, así como para otros estados, para garantizar que podamos calentar nuestras casas en invierno y enfriarlas en verano. La falla ocurrió sobre todo en el sistema de gas natural. El martes 16 de febrero, Dan Woodfin, director senior de ERCOT, mostró con datos de que los 45,000 megavatios de generación de electricidad que estaban caídos en todo el estado en ese momento, una minoría, 16,000 megavatios, provenían de fuentes renovables de energía, es decir, de fuentes solares y eólicas, generadas con el viento. En cambio, 30,000 de esos megavatios apagados, la mayoría provienen de fuentes térmicas, es decir, de energías no renovables, gas, carbón y plantas nucleares, dijo Woodfin.
Eso además representa casi el doble de la generación de las turbinas eólicas. Woodfin dijo esto en una conversación telefónica con periodistas que citan Texas Tribune y Associated Press y Bloomberg el 16 de febrero. ERCOT es un operador independiente de energía que maneja el flujo de la electricidad alrededor de 26 millones de usuarios, el 90% de la carga eléctrica del estado. El sistema eléctrico de Texas opera de forma independiente casi por completo, lo que significa que no puede conectarse a ninguna red vecina. Woodfin informó, citado por Texas Tribune, que la tormenta de nieve en Texas provocó que se desconectara más de la mitad de su capacidad de generación en invierno, unos 45.000 megavatios, y que esa generación está grandemente alimentada por el gas natural, informa el reporte de ese periódico. Parece que mucha de la generación que se ha desconectado hoy se debe primeramente a asuntos en el sistema de gas natural, afirmó Woodfin en ese encuentro con periodistas el 16 de febrero. Y aunque si las heladas hicieron que algunas turbinas de viento se detuvieran, ese ha sido el factor menos significativo en los apagones, suma una nota de Bloomberg, que atribuye esta afirmación a Woodfin, también el 16 de febrero. En cambio, los factores principales fueron instrumentos congelados en instalaciones de gas natural, carbón e incluso nucleares, además de abastecimientos limitados de gas, según la información de Woodfin que reporta Bloomberg. El director senior de ERCOT añadió que la energía ha tardado en restablecerse más de lo previsto debido a una presión del gas natural. Hemos tenido algunos problemas con prácticamente todo tipo de capacidad de generación en el curso de este evento de varios días, dijo Woodfin. En la última nota de prensa publicada en el sitio web de ERCOT el 18 de febrero, los datos varían un poco en comparación con los que proporcionó Woodfin 2 días antes, pero siguen indicando que la mayoría de la electricidad que está inoperativa proveniente de fuentes de energía no renovable. Un poco más de 40.000 megavatios de generación mantiene una interrupción forzosa debido a ese evento del clima invernal. De esos 23.500 megavatios es de generación térmica, de fuentes no renovables como gas, carbón y nuclear, y el resto es de energía del viento y solar. El 17 de febrero a las 6 p.m., según otra nota de prensa de ERCOT, la proporción era parecida. 43.000 megavatios de generación de electricidad seguían desconectados y de ellos 26.500 megavatios correspondían a fuentes térmicas de energía y cerca de 17.000 megavatios a energía de viento y solar. Además, el propio gobernador de Texas, Greg Abbott, lo mencionó en un tuit del 15 de febrero. La red eléctrica de Texas no está comprometida. La capacidad de algunas compañías para generar la energía se ha congelado. Esto incluye a los generadores de gas natural y carbón. Están trabajando en restablecer la generación ERCOT and PUC. Están priorizando a los consumidores residenciales. Ese mismo día, ERCOT llamaba a un racionamiento de la electricidad. Las condiciones meteorológicas extremas provocaron que muchas unidades de generación de todos tipos de combustible se desconectaran y dejaran de estar disponibles, decía un despacho de prensa de la organización. ¿Por qué el gas? El argumento de una capacidad insuficiente de las plantas de gas natural y el congelamiento en sus instalaciones como principal responsable de los apagones y de la tardanza en la reconexión del servicio fue confirmado en verificaciones de hechos y datos de NBC News, Associated Press y PolitiFact. AP y PolitiFact encontraron el mismo dato. En invierno, la electricidad que se genera de las turbinas de viento representan un 25% de la red eléctrica de todo el estado de Texas. La fuente de esta cifra son los reportes descargables sobre generación de energía eólica en la página de ERCOT. El número es superior al 10% que mencionó el gobernador Abbott en el programa Hannity de Fox News, al referirse al conjunto de las energías renovables que abastecen a la red eléctrica del estado. Pero de todas formas, las fuentes solares y eólicas no son mayoritarias en la generación de energías en Texas. No es que estuviéramos apoyándonos en esto, la energía solar y eólica para transitar este evento, tampoco habría sido capaz de salvarnos ni aunque estuviera operando al 100% de su capacidad ahora. Simplemente no tenemos suficiente.
dijo Joshua Rhodes, investigador asociado del grupo Wedberg de energía de la Universidad de Texas en la verificación de AP.